He traído dos diapositivas como de transición. La primera muestra una reflectografía infrarroja de la que ya se ha hablado y la otra es con la muestra estratigráfica con la que han acabado Laura, donde se ve encima del yeso grueso una fina capa de dibujo, que es de lo que yo voy a hablar ahora. Y la segunda diapositiva es que hemos hablado tanto del taller de Morales que me ha parecido que estaba bien poner un poco también el taller del gabinete técnico. Como Morales se tuvo que ir a Arroyo de la Luz, nosotros nos tuvimos que ir a la exposición que estaba en el Centro Cultural de la Villa, donde estaba expuesto la Virgen del Pajarillo, en la exposición a su imagen. Aquí está el equipo Osiris con el que se han hecho las reflectografías. Aquí están haciéndose los reflectogramas, 64 por cada toma. En este caso fueron 12 tomas, con lo cual son casi 800 reflectogramas que, una vez unidos digitalmente, pues dan una imagen completa de la pintura. Leticia ha dicho esta mañana que hay que empezar por este cuadro y yo también voy a obedecer en cuanto al dibujo. La capacidad artística de Morales se refleja en la variedad de materiales y recursos que emplea en el trazado de la escena y, como se verá a continuación, desmienten sin duda los comentarios desdeñosos de Francisco Pacheco, que en el tratado a la pintura dijo de Morales: a quien falta lo mejor del arte y el estudio del dibujo, aunque han tenido nombre, no siempre ha sido entre los hombres que saben. Morales dibujaba mucho la composición de las primeras versiones de sus obras y no solo perfilaba los contornos y situaba los detalles esenciales de las figuras, como el pelo, los pómulos, la musculatura del pecho, sino que en la mayoría de los casos sombreaba la escena. En este trabajo se observan dos procedimientos: el uso exclusivo de un material al seco, que es el más característico de Morales y el que vamos a tratar en segundo lugar, o bien la combinación de este con líneas a pincel. Esto último que acabo de decir es lo que se puede deducir del estudio del dibujo subyacente de la Virgen del Pajarito. Sobre líneas sutiles trazadas con un material en seco y que actualmente solo son perceptibles en detalles muy concretos, ¿no? Es decir, en los perfiles, en este caso del brazo, o en el contorno del ojo, aquí se puede ver las líneas en seco. Sobre estas líneas sutiles, el pintor repasa el esquema esencial de las figuras a pincel, ocultando en gran parte aquellas primeras líneas para luego dar volumen a la escena a través de un abundante sombreado. Este sombreado de gran soltura, expresividad y belleza hace que la figura, por ejemplo, en este caso del niño, adquiera verdaderamente volumen en este momento del proceso creativo del dibujo. Y en segundo lugar, el dibujo más característico de Morales, un dibujo que da la sensación de ser realizado con un lápiz negro, grueso y blando, que le permite un trabajo en este momento de la creación libre y expresivo, y que estamos viendo pues, muchos detalles, ¿no? Morales tenía la particularidad de dibujar también a través de líneas más finas y precisas, como con un lápiz más afilado, que lo vemos aquí, en este mismo cuadro, y que a veces da la sensación incluso de ser hasta otro material de dibujo. Estos son ejemplos del mismo cuadro, pero sucede lo mismo en su compañero de retablo, como es este. Frente a la precisión de estas líneas, a 78 centímetros, lo he contado, está este otro dibujo donde se aprecia una manera de trabajar más libre, casi podría decirse que realizada incluso por la mano de otro artista. He querido ser algo confuso diciendo esto, para evidenciar la complejidad de analizar detalles con ciertas discrepancias en torno a la manera de dibujar en una misma obra, como en este caso, o en obras procedentes de un mismo conjunto. Los materiales de dibujo son los mismos y la manera de emplearlos también, aunque hay evidentes diferencias. La manera de sombrear el rostro de la Virgen, por ejemplo, me resulta muy similar. Todos detectamos, sin embargo, que el dibujo de la izquierda es algo superior al de la derecha, algo que se evidencia también con claridad en el visible.
y que nos obliga a encarar un problema que en Morales será esencial, empezando por el soporte, pasando por el dibujo y acabando en las matizaciones finales, el criterio de la calidad. Ejemplos del típico dibujo de Morales son estos, este extraordinario ejemplo, que aunque parezca increíble, ha estado atribuido al taller de Morales desde que entró en el museo hasta 1966, a partir del cual empezó a aparecer en los catálogos como obra del maestro. Fijaros el dibujo libre y rápido, con un material al seco. El dibujo en seco, a veces combinado con pincel, fijaros en la línea finísima y muy delicada de pincel. Y otras con repaso de los perfiles a pincel en, bueno, veis el lápiz, a pincel en negro, que de alguna forma está sacando a la figura del fondo en el momento del dibujo. Es característica la manera de realizar el pelo. En el caso de las melenas se consiguen con unos trazos que se alargan y caen por los hombros, y es un trazo muy suelto y expresivo, que a mí me recuerda a lo visto en los dibujos exentos, trazos muy sueltos de pluma que luego se repasan de forma aún más libre a pincel. A modo de apartados voy como diciendo cosas, ¿no? Vamos a tratar otra de las características del dibujo que no quiero pasar por alto. Se aprecian en algunas obras de Morales que sombrea como en dos momentos del proceso creativo distintos. En primer lugar, las zonas en sombra, la sombrea de una forma como muy general, con líneas paralelas, para luego concretar en un sombreado más intenso la forma de un paño o el volumen de una mano. Lo mismo sucede también en el dibujo exento, por cierto, que hay líneas que sombrean zonas de sombra y luego se concretan con sombreados específicos. Y volvemos a encontrarnos en esta pintura de la purificación elementos más trabajados desde el punto de vista del dibujo, como la manga de la Virgen, que iba a estar, es un elemento más secundario que va a estar en un segundo plano con respecto al personaje esencial de este cuadro, como es el niño Jesús, en que apenas están trabajados en el dibujo. Otro de los temas que me gustaría tratar es la evolución del dibujo a lo largo del tiempo. Con todo lo que ya hemos visto, podemos hacer una comparación con la oración en el huerto de primera época. Se ve estilísticamente, también lo ha demostrado la dendrocronología. El dibujo, al igual que la propia técnica pictórica o que la compleja escenificación, es mucho más minucioso de lo habitual. Fijaros en el perfil perfecto con el que está hecho el pie, la manera delicada y precisa de sombrear. Esta cantidad de trabajo no tiene nada que ver con lo que veremos después, pero es una apreciación en parte engañosa. Si comparamos este dibujo con un cuadro realizado en torno a las mismas fechas, ya esta mañana se ha barajado la complejidad de este cuadro o el interés de este cuadro con respecto a la versión de Roncesvalles. Y ya ha comentado Leticia que efectivamente el dibujo subyacente de esta tabla de Salamanca induce a pensar que la tabla de Roncesvalles quizá fuera anterior. Pero aquí vemos que el dibujo subyacente es distinto a lo que acaba a la oración en el huerto. En este caso, como la Virgen del Pajarillo tiene un trabajo más cuidadoso, pero recuerda más que la oración en el huerto a los típicos dibujos de Morales que hará después. Por lo que podemos concluir que más que una evolución propiamente dicha, además de la evolución natural que todos los artistas tienen soltando la mano, lo que hay en Morales es una versatilidad. En la obra de pequeño tamaño se esforzó de manera especial por el preciosismo que le exigía el tamaño. Aquí las dos obras están puestas a escala para que nos fijemos en los tamaños. Y le exige el tamaño y la difícil composición de la propia tabla, también por su juventud y por querer agradar posiblemente a un importante comitente. Otra de las cosas de las que hay que hablar es la comparación entre el dibujo subyacente de obras autógrafas de aquellas que no lo son.
ya lo comentó Leticia el primer día, y solamente es poner en evidencia que la falta de calidad que percibimos en el visible tiene correspondencia con un dibujo subyacente pues, mucho más débil. En el caso de la documentación técnica, ayuda a evidenciar estas diferencias de autoría. Otro tema, se han visto en Morales procedimientos de dibujo típicos de su época, como son las incisiones, pues en un altar, en un mueble, en una cartela, que se pueden ver en la radiografía de una forma más clara por la cantidad de material que ha entrado y que absorbe la radiación. Aquí en la reflectografía igualmente se ven en oscuro las líneas de las incisiones. Y, por supuesto, en las cruces, ¿no?, de las piedades también se ven las incisiones. Y citar el caso de la Anunciación, donde en la línea del centro exacto del ancho de la tabla está el punto de la circunferencia del jarrón perfectamente circular, que se ve en blanco por la marca que dejó la punta del compás al trazar las incisiones de la circunferencia. Lo pongo también, ¿ves? Aquí se ven también las incisiones perimetrales, y lo pongo también en infrarrojo porque también se ve el diámetro y porque en este caso Morales trazó a lápiz una línea vertical que, como he dicho, está en el centro exacto de la tabla. Tenía un doble interés comentar este ejemplo, pues en varias tablas estudiadas se han encontrado líneas discontinuas alrededor de todo el perímetro como para prefijar el espacio en el que se debía dibujar y pintar la tabla más allá de esos centímetros en los que mordía el marco. Y después existen líneas de situación, se pueden ver aquí, y este es el detalle, como si Morales antes de dibujar hubiera querido tener un pequeño eje de referencia, que casi nunca, como en el caso que acabamos de ver, corresponde con el centro exacto de la tabla, pero sí con la verticalidad del personaje representado en ella. Bueno, es lo mismo que sucede también en este caso. Aquí vemos la línea que tiene más correspondencia con la figura de la Virgen. A modo anecdótico, antes de entrar en el tema de los calcos o réplicas, es el de las posibles palabras escritas en el momento del dibujo. Yo me las iba encontrando, no daba mucha veracidad a lo que yo mismo veía y tenía una carpeta que titulé letras, y ahí iba metiendo todo lo que me parecía letras escritas, ¿no? Este caso, que quizás fue Luis Zoye el que me insistió que quizás debería haber sido el que fuera en el catálogo, y donde de alguna forma empecé a entrever que podía haber palabras escritas al modo como también lo había hecho Gallego, Berruguete en la pintura española, castellana, o Gossaer o Provost en la pintura flamenca, y que siempre o casi siempre tienen correspondencia pues, con el color que se iba a aplicar sobre ese punto determinado, o el tema de la obra, o posibles inscripciones que necesitaría el artista. Fue cuando llegó la crucifixión, que ya está donada al Museo del Prado, donde tanto en la reflectografía como también se intuía en el visible, pues me pareció que ya era así un elemento a exponer en la ficha en el catálogo y a decir hoy aquí. A nosotros nos parecía leer carmín, pero bueno, en cuanto se lo comenté a Lola, me dijo que carmín no era ese color. Entonces yo busqué por si carmín podía significar un color rojo o encendido en algún antiguamente, pero no, la verdad es que no encontré nada. Bueno, por último voy a tratar el tema del calco.
la repetición en diferentes obras de las escenas o figuras que aparecen en las primeras versiones se ha realizado de dos maneras. Una réplica exacta del modelo en cuanto a las formas y escala, para lo que se recurría al uso de calcos, y la réplica con variantes realizado a mano alzada. El método tradicional para calcar una pintura era traspasar a través de un papel semitransparente llamado cartón el silueteado de una escena, ya fuera completa o de un detalle. Una vez traspasadas las líneas sobre el papel, se esparcía carbón por su reverso y, colocándolo sobre la tabla, se repasaba el silueteado por el anverso con lápiz, estilete o el propio asta del pincel, con el fin de que se calcara el dibujo sobre la preparación. Las líneas traspasadas a través de calco tienen una precisión menor que el dibujo a mano alzada característico de Morales y una distinta intensidad en el infrarrojo. Es lo que estamos viendo en la diapositiva, algo como más simple, como si hubiera trabajado menos el dibujo, que es justamente lo que sucede cuando se hace un calco, ¿no? Que el dibujo parece que ha salido de golpe. Es probable, este es un detalle, que lo pulverulento del carboncillo se esparcía por el reverso del cartón y se esparcía por muchos puntos de la obra, produjera como esa falta de nitidez que luego se repasa con lápiz o pincel, produciendo líneas de dibujo discontinuas, que a veces parecen casi una hilera de puntos, como podemos ver aquí o también aquí en el ojo, por ejemplo. Esto precisamente ha dado pie a plantear la hipótesis de traspaso de dibujo a través de estarcido, que en el caso de Morales a mí no me ha parecido encontrarlo. Esta sería, dicho con toda la prudencia posible a la hora de generalizar en un tema tan importante, la diferencia entre las reflectografías de dos obras originales, una con dibujo subyacente a la izquierda, que habla con claridad de una primera versión con la grafía propia del artista, cambios y un enérgico sombreado, y otra que, aun siendo una obra pintada por el maestro, muestra un dibujo esencial, simple, que pensamos que repite un modelo anterior ya trabajado, que sería este. Las dos obras en el visible muestran una calidad tal que es imposible no atribuir al maestro. Al superponer imágenes al mismo tamaño, comprobamos la coincidencia de algunos elementos, ¿no? Fijaros, por ejemplo, ahora aquí en la cabeza, ¿no? Lo que nos habla de la habilidad de Morales, con silueteados idénticos, crear imágenes sutilmente distintas, no ya iconográficamente, que se ve que no lo son iguales, sino de textura, de intimidad, alejando o acercándose de la escena principal. De alguna forma esto me recordaba, entre paréntesis, lo que decía Juan Ramón Jiménez de la edición de libros. Él decía que el mismo libro publicado con otra diferente edición es otro libro diferente. Pues también esto nos sucede un poco con Morales, ¿no? Es el mismo, es la misma plantilla, es el mismo modelo, son de idéntico tamaño, pero en el fondo tiene sutiles diferencias unos cuadros y otros. Este es otro ejemplo, algunos de los cambios los encontramos al superponer los dos visibles. Y esta superposición es la que estamos viendo justamente en el infrarrojo de una de ellas, donde se ven los cambios en el brazo, que de alguna forma se asemejan, los dos dedos, los cambios también, sobre todo en el cuello del niño. Este tríptico es un buen ejemplo de las réplicas a diferente escala, de las posibles copias a mano alzada. Estos serían los dos modelos que intervienen en este juego creativo y estas sus reflectografías. Comprobamos que la piedad perteneciente al tríptico, la de la izquierda, partió de un modelo como el de la tabla de la derecha. No es como pudiera parecer que se le ha dado la vuelta directamente a la plantilla, porque la pintada finalmente y la realizada en dibujo subyacente tienen diferencias. En la mano de la Virgen, aquí se le ve la oreja, en esta no, es más parecido al de la otra tabla. Más que con su visible, tiene correspondencia con el modelo de la derecha. En definitiva, no nos encontramos ni mucho menos con un pintor menor que, habiéndole sonado la flauta de un éxito iconográfico, lo repite sin más mecánicamente, sino de un maestro sabedor de sus recursos
que los combina con libertad, modificando lo que le interesa sobre la marcha y que exprime, agiliza y amortiza sus modelos como nadie lo había hecho hasta entonces en la península. El dibujo en Morales es importante en sí mismo para entender su proceso creativo, pero también para explicar técnicamente todo este sistema de copias sin el que no se entendería en verdad su obra y su concepción del arte. ¿Se me oye? Sí. Bueno, antes de seguir con los materiales de pintura, y Jaime me lo había dejado todo ya preparadito para que hablara a partir del dibujo, solamente me voy a permitir incluir tres soportes, los refuerzos en los soportes, que ya mis compañeras Maite Jover y Laura Álvala han comentado, y el tema del aparejo, que me parecía muy adecuado hacer un poco de hincapié en el sentido de la funcionalidad del material. No solamente es que se haya utilizado yeso grueso, ¿por qué? En este momento ya las pinturas no era habitual que se doraran al agua, bruñendo. Por tanto, no iba a ser necesario, como en un momento anterior, el utilizar las capas de yeso grueso para aplicar directamente sobre el soporte y yeso fino para poderlo bruñir y poder dorar encima. Ha habido un par de detalles que no hemos incluido en el artículo técnico del catálogo, y es lo relativo a los dorados. Por eso he querido empezar con el tema del yeso grueso, para presentar un par de ejemplos en los que los dorados que se han encontrado en las obras de Morales son dorados a pincel, como una expresión de unos detalles y de máxima delicadeza. Lo hemos encontrado, que se haya constatado en la doración de los pastores, es de suponer también que en otras aureolas, aunque hay aureolas que aparecen en las pinturas, que están claramente pintados y no se ha utilizado dorado. Entonces, aquí les presento las imágenes de cómo se vería un dorado en una sección transversal, en una estratigrafía. No es una muestra tomada de las obras, es una muestra simplemente para ilustrar. Corresponde a otra obra. Esta es la imagen que mostraría un dorado a pincel, un oro en concha, polvo de oro aplicado directamente con un aglutinante sobre la pintura. Y esta es la imagen que veríamos, la de arriba con luz visible, la de abajo con microscopía electrónica, donde vemos la morfología de las partículas de polvo del oro. Y lo hemos encontrado también en esta obra, en el bordado de la sabanita del niño. Ya Leticia lo comenta en su ficha de catálogo, pero lo hemos podido comprobar directamente analizando mediante fluorescencia de rayos X, que no ha sido necesario tomar muestra. Y, bueno, hay algunas otras zonas, sobre todo de los tocados, algunos hilos que nos parece que también son, pero hasta el momento se nos ha resistido un poquito porque, al ser en líneas extremadamente finas, no lo hemos podido comprobar, pero en principio pues debe haber algún otro ejemplo. Los materiales del dibujo, ahora sí ya me reengancho a donde Jaime lo ha dejado. Nosotros habitualmente, con el análisis de los materiales pictóricos, no buscamos los materiales del dibujo, nos los encontramos. Si tomamos una muestra para dar respuesta a alguna otra información relativa a los pigmentos, a los aglutinantes, etcétera, o a la superposición de capas, hay veces que nos encontramos con el dibujo, como nos ha pasado en la obra de Morales. Sí es verdad que en las obras de Morales lo hemos visto de manera bastante frecuente, sin buscarlo, siempre con esta representación de pequeños granos, como una hilera de puntos, y siempre hemos determinado carbón vegetal. No hemos encontrado indicios de que pudiera ser un lápiz donde hubiéramos encontrado algún indicio de mineral. Es carbón vegetal todo el tiempo. Continuando en el proceso pictórico, ya una vez realizado el dibujo, la primera capa que se aplicaba de forma general era la imprimación. ¿Qué función tenía esta capa de imprimación? Pues la más importante, por una parte, fijar el dibujo, aislar el dibujo, pero también aislar el aparejo sobre el que se ha dibujado. El aparejo es una capa extraordinariamente porosa y los artistas necesitaban aplicar algo que aislara
el aparejo para que no absorbiera el aglutinante de las capas de pintura que se iban a dar encima. Les presento dos imágenes. La de arriba, que corresponde a una zona de fondo negro, es la forma más habitual de la imprimación de espesor extraordinariamente fino, entre 5 y 10 micras, que es la tónica general en las obras de Morales. La de abajo corresponde a la oración en el huerto, una obra de primera época, y bueno, la excepcionalidad, que es una capa más gruesa. En principio lo hemos relacionado con esta idea de una obra más temprana y pues todavía no. También es verdad que las capas de imprimación no siempre se extendían de una manera regular por toda la obra, entonces también pues, va un poco en función de dónde se haya tomado la muestra, si hay más acúmulo o menos. Los materiales que se han utilizado en la capa de imprimación, por supuesto, es una capa de pintura al óleo, albayalde como como pigmento mayoritario, carbón vegetal y minio o vermellón. Es decir, era una capa blanquecina, pero no con el blanco luminoso que podía tener el albayalde. Los materiales de las capas de pintura, les pongo la imagen de la oración en el huerto porque es una de las obras en las que realmente hay un colorido como para poder ilustrar los pigmentos que les muestro en la diapositiva. El aglutinante siempre ha sido aceite de linaza. Cuando hemos podido determinarlo, siempre aceite de linaza. En algún momento se planteó que pudiera haber alguna otra técnica pictórica, algún otro tipo de aglutinante. Siempre hemos determinado aceite de linaza. Y los pigmentos, pues los que les indico. Los habituales, por otro lado, en ese momento. Albayalde, amarillo de plomo y estaño, tierras de distintos colores, pigmentos laca de color rojo, minio, azurita, cardenillo, carbón vegetal y negro de huesos. ¿Cómo se distribuyen estos materiales en las capas de pintura? Bueno, aquí realmente he elegido dos imágenes bonitas. Esta es la primera, que es un cuadro para mí especialmente bonito, la imagen de la derecha, y a la derecha la imagen de la muestra tomada del vestido de esta figura femenina. A la derecha es un paño cambiante de color, una capa de amarillo de plomo y estaño sobre una base azulada. Pues bueno, me parecía algo singular el tema de los paños cambiantes, que por otra parte Morales lo utiliza como recurso, azulados, grisáceos, y este era especialmente bonito. También otro de los colores habituales en las obras de Morales son estos tonos anaranjados, cambiando a carmín. Bueno, pues esta sería la imagen de la muestra en la que se ha mezclado un pigmento mineral como es el minio, anaranjado de minio, con pigmento laca rojo y se ha velado con pigmento laca rojo. Una primera imagen para compararlo pues, con una obra del Greco. Una obra del Greco donde además Pacheco también hace una referencia a la forma de hacer un color carmesí. En este caso, en el caso del Greco, está hecho con mezcla de pigmento laca con vermellón, en nuestro caso era con minio, pero la idea sería un poco semejante. De la misma manera que sucede en esta crucifixión, se han invertido el orden de las capas. Aquí va sobre una base de pigmento laca rojo granate y acabado con minio. Pero bueno, también Palomino lo refleja en su tratado. Me parece que es un tono muy peculiar y que Morales repite. Como decíamos antes, los pigmentos son los habituales en la pintura de los artistas de ese momento, pero hay ciertas singularidades que las que hemos tratado un poco de buscar a través de los materiales pictóricos. Las carnaciones, que siempre son algo también muy particular de los artistas, como son las carnaciones de las obras de Morales. Debo decir que nosotros hemos tomado pequeñas partículas de muestras, siempre en zonas muy perimetrales de la obra. Hemos tenido la fortuna de que había zonas de carnación justo en los bordes, siempre aprovechando los procesos de restauración para poder llegar a las conclusiones que les estoy comentando. Las carnaciones en las pinturas de Morales tienen una base siempre de albayalde mezclado con pigmento laca de color rojo. Eso es una constante. Se le añade a esta mezcla, en el caso de las carnaciones femeninas, un poco de vermellón, en los tonos más rosados, y en las masculinas se le añade bien vermellón o tierra roja y
frecuentemente pigmentos negros. Aquí les muestro una imagen de una carnación femenina, donde aquí vemos la distribución de pigmentos que les he comentado. Es más o menos la tónica general, este tipo de tono y de mezcla, tanto en carnaciones femeninas como en alguna que ha habido posibilidad de analizar una carnación del niño, también es la misma idea. Y las carnaciones masculinas, pues con la mezcla que decíamos. La mezcla que la indico aquí. Los pigmentos negros que añade a esa mezcla es tanto negro de carbón vegetal como negro de huesos. Eso tampoco es una excepcionalidad porque obviamente las carnaciones masculinas más oscuras se les añadía pigmentos para oscurecerlas, pero el hecho de que haya esa mezcla constante de albayalde y laca roja pues es una singularidad. ¿Qué más hemos encontrado a la hora de estudiar las capas de pintura? Bueno, pues la presencia de aditivos. La presencia de aditivos, como por ejemplo el empleo de vidrio molido incoloro, concretamente en el caso de las carnaciones. Aquí les presento la imagen de la misma muestra que les he enseñado antes, en este caso señalando algunas partículas pequeñas de vidrio, del vidrio molido que acompaña a la mezcla de pigmentos. Y a la izquierda es el análisis. Nosotros trabajamos con equipos con análisis de técnicas instrumentales y este sería el perfil que muestra en un microanálisis por dispersión de energía de rayos X acoplado a un microscopio electrónico de barrido y los elementos característicos de una partícula de vidrio, es decir, un silicato que contiene además sodio, potasio y algunos elementos menores. Pero es un dato muy interesante que además otros investigadores ya lo han destacado y lo han publicado en un trabajo muy extenso, concretamente realizado en la National Gallery, donde se citan la utilización de aditivos de vidrio en la pintura europea del siglo XV, en la pintura italiana, en la pintura flamenca, en la pintura alemana, y como único artista español citan a Luis de Morales. ¿Qué función tendría ese vidrio en la pintura? Bueno, pues en principio, volviendo a la funcionalidad que decíamos antes en el yeso grueso, pues en principio de lo que yo he leído y que recientemente más se ha publicado sería facilitar la aplicación de esa pintura al óleo. Facilitar la aplicación de esa pintura al óleo, pero además eso producía una transparencia en la pintura y además eso facilitaba el secado de capas de pintura que contenían poco albayalde. Les pongo la cita de la publicación de Marika Spring, magnífico trabajo, y ellos encuentran y citan en el caso de Morales la presencia de este vidrio molido en la túnica roja. Efectivamente, en la túnica roja, donde con seguridad ellos han podido tener acceso a esta zona del borde de la obra, sin embargo, ellos no dicen nada de la carnación porque las zonas de carnación están más hacia el interior de la pintura y obviamente son zonas que no nos son permitidas. De manera que, desde lo que yo he leído y la información que tenemos en cuanto a la utilización de vidrio molido, es la primera vez que se cita en un artista el empleo de vidrio molido en las carnaciones. Y, bueno, comentándolo con mis compañeros, porque, como ya ellos han comentado, es un trabajo que hemos hecho completamente en equipo y comentándolo todo y discutiéndolo todo, pues podría ser la presencia de este vidrio molido la que diera ese aspecto, esa apariencia de translucidez que se ha comentado en las obras de las carnaciones de Morales relacionadas con el esfumato. También en Morales lo hemos visto, además de las carnaciones, en los paños rojos, en las mismas zonas que ya les he comentado del trabajo de la National Gallery, acompañando a los pigmentos laca. Aprovechando la presencia del comentario de los pigmentos laca, sí me gustaría hacer algún comentario de manera general, voy a tratar de ir lo más rápidamente que pueda, en cuanto a qué es un pigmento laca. Y aquí lo he titulado La presencia de carmín, pigmento laca rojo, en las capas de pintura. Bueno, aquí
he puesto algunas cosas del laboratorio. ¿Qué es un pigmento laca? Un pigmento laca es un pigmento especial, es un producto sólido que se puede mezclar con un aglutinante para ser usado en pintura. Tiene dos componentes, una componente orgánica, que es el colorante, que se fija sobre un sustrato inorgánico incoloro o blanco. Es decir, tiene dos componentes, un componente orgánico y un componente inorgánico. Con el componente orgánico no es posible pintar. No es posible pintar porque ese material tinte se diluiría, se disolvería en el aglutinante y no es posible. De manera que hay que tratar de hacer con él algo para poder pintar. De manera que aquí les ejemplifico un poco. Esta sería la materia prima donde está el colorante. Se somete a una extracción en un medio alcalino, como es una lejía, se filtra y a ese filtrado se le añade un reactivo que generalmente es el alumbre y se produce un precipitado. Ese precipitado se filtra, es el que vemos aquí, húmedo todavía, se seca y se mete en un envase. Esto sí sirve para pintar y esto es lo que utilizaban los artistas para pintar. Y este es el pigmento carmín que habitualmente aparece en los tratados, en los pedidos de materiales, etc. Siempre en España se hace referencia al carmín. El carmín, entonces, es un pigmento rojo en el que no se habla de una composición concreta. Lo que ocurre es que, de manera general, este carmín contenía como colorante en tiempos más antiguos, antes del siglo XVI, el uso del kermes. El uso del kermes como colorante para formar ese pigmento. Aquí les he puesto qué es el kermes, que es un insecto que infecta un tipo de la coscoja, y ese producto que se forma se puede extraer de él un colorante rojo. De la misma manera que el kermes era utilizado en todo el Mediterráneo en tiempos de la antigüedad, cuando se descubre que los españoles llegan a América y se encuentran con que allí se está usando la cochinilla, pues bueno, se les hace los ojos dinerito, porque realmente la cochinilla se empieza a importar ya en el primer tercio del siglo XVI y produjo mucho dinero a la corona española. Algunas referencias en los diccionarios pues, hacia el carmín. Siempre la referencia a carmín, en este caso en relación al kermes, aquí aparece, y también una denominación bastante común que es la grana, en relación al kermes. Aquí ya aparece una referencia a la cochinilla, a la grana cochinilla americana, en Nueva España. Aquí la denominación en el indígena, en el idioma indígena. De manera que la cochinilla hereda el nombre de grana del kermes. Ya en el diccionario de autoridades del siglo XVIII ya se recoge la acepción de grana en relación a la cochinilla. Esto va a ser importante porque en las obras de Morales, que hay un importante uso de este pigmento laca rojo, nos hemos encontrado con la siguiente situación. Lo he puesto aquí en 3 bloques. Como ven, el más numeroso es el que contiene cochinilla exclusivamente. Hay algunas obras en las que hay kermes y hay algunas obras, las menos, en las que hay una mezcla de kermes y cochinilla. Bueno, pues en principio las obras con kermes estarían relacionadas con obras más tempranas, por ejemplo, la oración en el huerto. En el caso de la Virgen de la Leche, que está situada entre el 60 y el 65, pues bueno, a lo mejor pues, la presencia de cochinilla pues, podríamos más situarlo más hacia el 60 que hacia el 65, pero en principio sería el momento de incorporación de la cochinilla como tal, sería en torno mediados la década del 60. Y la primera obra en la que la hemos encontrado es concretamente la obra de la Hispanic Society, la primera obra en cuanto a fechas, digamos, pero que la sitúan entre el 55 y el 60, aunque ya van viendo 65, 65, 65, 70,
De manera que esto coincidía con algunos otros trabajos publicados en los artistas de otras órbitas, donde también sitúan la incorporación de la cochinilla en los pigmentos laca en torno al 65. Decíamos en esta diapositiva la mezcla del kermes y la cochinilla. La mezcla del kermes y la cochinilla no es una mezcla intencionada por el artista, es una mezcla que tiene que ver con la manera de producir ese pigmento laca. ¿Cómo se obtenía ese pigmento laca? Si recuerdan la imagen del laboratorio que les ponía yo al principio, pues a partir de la materia prima se extraía con una lejía el líquido colorante, pues en este caso se utilizaba la borra. Aquí en las ordenanzas de Córdoba lo citan carmín fino de borra. ¿Y qué es la borra? Bueno, pues la borra es el pelo del borrego, pero es el pelo que el tundidor saca del paño con la tijera. Es decir, los paños teñidos, generalmente paños ricos teñidos con kermes, con cochinilla después, con una tijera se tundían, se sacaban esas pelusas, hilos, y eso se reciclaba. Esa era la materia prima para la producción del pigmento. Aquí ya se recoge con la acepción más conocida, que es la de tundidura, porque borra realmente lo vemos en las ordenanzas de Córdoba y ya después hace referencia al término tundidura. De manera que no es algo, habría hilos, pelusas de paños teñidos con cochinilla y paños teñidos con kermes. Todo eso se acumulaba y de ahí se extraía el pigmento. El colorante, perdón. Estos análisis para determinar los pigmentos laca son análisis extraordinariamente difíciles, muy difíciles en cuanto al... en primer lugar, porque requieren de una cantidad mínima de muestra. Trabajamos con unas muestras muy, muy pequeñas, pero imagínense, dentro de una muestra pequeña, aquí tienen una escala para ver el tamaño de la muestra, dentro de una muestra pequeña, la presencia de ese pigmento laca, pues está, aquí hay un grano, por aquí hay una veladura, aquí lo podemos ver mejor en esta foto de ultravioleta, es decir, la concentración es muy baja. Entonces, de una muestra pequeña en una capa de pintura de poco espesor y con poco colorante, pues realmente es muy difícil. Pero lo logramos. Tenemos pues, técnicas de análisis puestas en marcha, donde, bueno, pues unas veces con mayor cantidad de picos, que aquí vemos bastante, otras veces con menos picos, pero podemos llegar a decir que se trata de cochinilla. Cochinilla, porque está el ácido carmínico, que es el componente mayoritario, y cochinilla americana, porque hay toda una serie de picos pequeñitos que nos permite diferenciar la cochinilla americana de otras cochinillas europeas que en la pintura española no tenemos referencia de que se hayan utilizado. ¿De acuerdo? De manera que esta diapositiva que he presentado es la manera habitual que tenemos de estudiar una muestra de pintura. Se observa el microscopio óptico con luz visible, con luz ultravioleta. Hacemos los análisis de identificación de pigmentos como con el espectro que les mostraba antes del vidrio, y además hacemos análisis de los aglutinantes y de los pigmentos laca. ¿Qué pasa con los pigmentos laca rojos? Pues que se decoloran. Al no ser un pigmento, como son el resto, que son minerales, la componente orgánica de este material es muy sensible a la luz. Y entonces pues, se han decolorado pues, la exposición a la luz y luego algunas circunstancias, como por ejemplo la cantidad de pigmento presente. Es decir, tonos más rosados se decoloran antes, el cambio es más notable. Capas de pintura, veladuras más gruesas, se conservan más tiempo. Aquí lo ejemplifico con dos obras. Realmente aquí los dos pigmentos laca es el mismo. En ambos casos es la cochinilla americana. ¿Qué ocurre? Este tono era más clarito y es mucho más evidente la decoloración. Se conserva en las sombras, donde la concentración era mayor, por eso está así un poquito como espectral, muy marcada la diferencia entre las sombras y el resto de colores. ¿Qué otro pigmento hemos encontrado en las obras de Morales? La azurita. La azurita tan presente en los mantos de las vírgenes y en general ahí les indico todas las zonas donde hay pigmento azul, siempre es azurita.
en otras vestiduras, en el cielo. Y esa es la imagen. Bueno, pues es una imagen de azurita pues muy bonita, me parece a mí que es preciosa, unos granos muy grandes, una molienda perfecta, un color extraordinario, una azurita de muy buena calidad. De manera que no siempre la hemos encontrado con granos tan bonitos. Aquí también es muy llamativo porque la presencia de la mezcla con blanco lo resalta más. En otros casos hay alguna otra mezcla que no le favorece tanto. ¿Qué otra zona es muy significativa de las obras de Morales? Pues los fondos negros. Los fondos negros que además la sugerencia de que los estudiáramos fue de nuestra compañera Erlinda, que desde el primer momento me comentó, los fondos de Morales son muy particulares, muy particulares. Pues bueno, vamos a ver fondo negro, y empezamos a analizar y bueno, pues el primero, el segundo, el tercero, y ya vimos que efectivamente era la tendencia. Morales en sus fondos utiliza 2 capas de pintura. La más interna contiene carbón vegetal y la más externa negro de huesos. De nuevo, la funcionalidad. Efectivamente, el negro de huesos es un pigmento más cubriente, más saturado, más profundo, de manera que actuaría mucho mejor, un poco más cálido, actuaría mejor como capa final. De manera que utilizó una base de este pigmento negro carbón y el acabado. Y esto es siempre, y se conservan bastante bien de manera general. Bueno, no sé si ahora he corrido mucho, no sé cómo voy de tiempo, ¿no? Bueno, ya después de el comentario acerca de los materiales, pues bueno, simplemente reseñar que el cuidado puesto en la elección de los materiales de buena calidad y la minuciosidad de la ejecución durante todas las etapas del proceso de creación, el soporte, como ha comentado mi compañera Maite Jover, la construcción, la calidad de la madera, la construcción del soporte, la minuciosidad, el trabajo del dibujo, todo está perfectamente buscado y escogido. Todo esto ha derivado en la exquisitez de las pinturas, pero además también en el buen estado de conservación que las pinturas presentan. Y ya, para finalizar, me gustaría acabar con el comentario que se hace de las obras de Morales en su tiempo. Obras que han sido muy estimadas en todos los que las han visto, diciendo que son las mejores obras que hay ahora en el reino. Muchas gracias por su atención.